Hola chicos, ¿cómo están? Viendo esta nueva faceta y queremos acomodarnos a las nuevas tecnologías y aprovechando la coyuntura, hago este video para que les pueda servir un poquito. Hoy vamos a hablar de lo que es el psicoanálisis, la teoría del psicoanálisis. Recordemos que estamos haciendo introducción a la psicología y uno de nuestros objetivos es conocer todas las teorías psicológicas que tenemos actualmente. Una de las más importantes es justamente la teoría del psicoanálisis, planteada por el psicólogo Sigmund Freud. Sí, es el señor que lo tenemos acá. Sí, él. Pero propiamente, ¿qué es el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis nos va a decir que va a estudiar o va a analizar fuerzas y conflictos. Propiamente lo que planteaba el psicoanálisis es llevar a las personas a situaciones límites, donde ellas van a aflorar su forma de ser interna. Pero propiamente, ¿qué es el psicoanálisis? El psicoanálisis es el conjunto de teorías psicológicas y las técnicas terapéuticas planteadas por este señor, que es Sigmund Freud. Pero, ¿qué nos dice Freud con respecto al psicoanálisis? Bueno, nos va a decir Freud que el ser humano se mueve por impulsos de sí mismo. Estos impulsos no son ni buenos ni malos, son indiferentes, va a depender de la intención, ¿no? Y esto va a dar como resultado que nuestro comportamiento, nuestra conducta, sea el resultado de fuerzas psicológicas que van a operar desde nuestro interior. Entonces él va a hacer mucho énfasis que nuestro yo interno, nuestro inconsciente, es el que domina lo que realmente somos, se encuentra ahí adentro. Para entender el psicoanálisis tenemos que basarnos en dos principios, uno fisiológico y otro que es biológico. El fisiológico va a ser mecanicista, que este plantea mediante el determinismo. Eso quiere decir que son conductas que se repiten cotidianamente, que son automatizadas. En cambio, el otro principio, que es el biológico, es el evolucionista, que se da por medio del instinto. Este se va adaptando poco a poco y va cambiando. Por eso es mucho más importante dejarnos llevar por estos instintos. Todo este pensamiento de Freud se basa en tres teorías que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a partir primero con la teoría tópica. Sí, la teoría tópica. Tiene tres partes: el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Para Freud, la parte más importante se va a encontrar en el inconsciente. ¿Por qué? Porque esta va a ser la que habla como el principal sistema psíquico. Va a ser sede de los sentimientos reprimidos. ¿Qué significa esto? Que es donde están todos nuestros elementos escondidos, ocultos, se encuentran en el inconsciente y van a obedecer al principio del placer. No nos olvidemos que para Freud era todo una interpretación medio sexual. Él por eso planteaba el pansexualismo. Bueno, esto está dentro de nuestro inconsciente, la parte que nosotros no podemos conocer, ¿no? Pero también nos habla de lo que es el preconsciente. El preconsciente es el que sale generalmente a la luz y es el que se manifiesta en todos nuestros actos. Por eso es el pensamiento lógico formal y es el que hace posible poder hacer relaciones entre contenidos mentales. Como les decía, el preconsciente es el que se manifiesta en la mayoría de nuestros actos y es el que generalmente utilizamos cuando estamos en nuestra forma normal. Pero también tenemos el consciente. Este se va a dar el contacto con el mundo real, ¿sí? Y verifica la realidad de las percepciones. Por lo tanto, es el que nos permite establecer con mayor realidad, con mayor sensatez, los elementos cuando analizamos nuestro comportamiento, cuando actuamos de una forma mucho más racional, utilizamos el consciente. Entonces, los tres niveles: el inconsciente, donde la parte oculta; el preconsciente, que es el que generalmente mostramos a las personas; y el consciente, que va a ser cuando meditamos o analizamos nuestra conducta. La segunda teoría que nos va a plantear Freud es la teoría estructural, ¿sí? También tiene tres elementos: el ello, el yo y el superyo. Claro que Freud le puso de moda estos tres elementos. El ello equivale al inconsciente. Eso quiere decir que va a ser igual al inconsciente, ¿sí? Para que entendamos. Volvamos a agrandarlo para que entendamos. Este es ajeno a la lógica y a las categorías de tiempo y espacio. Aparte que va a tener la característica de ser amoral,
que no respeta, o sea, que no se deja guiar por las leyes de la moral, es egoísta y no distingue, como ya dijimos, ni bien ni mal. En el caso del yo, como les vuelvo a decir, es nuestra parte racional, por eso representa a la razón y es producto de las operaciones concretas. Para entender un poquito las operaciones concretas, son las operaciones que hacemos de carácter racional, las que nos dejamos guiar por la recta razón. Por eso decimos que son las operaciones concretas. No nos olvidemos, haciendo la misma analogía, el yo es el que sale en nuestras acciones cotidianas de día a día cuando tomamos decisiones simples, y la forma como nos relacionamos con las demás personas se va a dar justamente por medio del yo. Y el super yo, que va a ser la más práctica, que se va a dar en la conciencia moral, es cuando nosotros utilizamos nuestro intelecto, nuestra toma de conciencia, cuando somos 100% sensatos, analizamos la situación y tomamos. Va a ser el proceso más racional que tenemos, la toma de conciencia moral, ¿no? Acá tenemos un pequeño gráfico para más o menos entender lo que nos dice Freud. Freud nos dice que nuestra personalidad es como un iceberg. Sí, lo que mostramos en la parte de arriba simplemente es nuestro yo. Es como nos decíamos hace un momento, que es lo que nos relacionamos, realmente lo que mostramos a las demás personas. Este es nuestro estado de conciencia, que solamente lo utilizamos en cierto momento y cuando tomamos ciertas decisiones. Pero lo que realmente somos, y es lo que es más profundo, es el ello, lo que todo el mundo desconoce, pero lo que realmente somos, y por eso tiene una magnitud gigante. Por eso lo que decía Freud, que esta parte que nosotros no damos a conocer es nuestra parte verdadera. Acá también vemos la analogía con el consciente, lo que se muestra a todos, el preconsciente, que es los estados de conciencia, y el inconsciente, que forma la parte interna, ¿no? Como la misma analogía que demostramos hace un momento. Pero también dijimos que a Freud se lo conoce por su teoría pansexualista, ¿no? Esta teoría pansexualista le llevó a que Freud tenga muchos problemas para su época, y muchos decían que estaba muy revolucionado, y él decía que todo se podía explicar mediante el sexo, y por eso tuvo ciertos detractores, ¿no? La teoría de los estados psicosexuales, también llamada teoría de las zonas erógenas, va a decir que existen 5 partes o 5 etapas: la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Cada una de estas lleva una edad de por medio, según lo que él decía. Desde el nacimiento hasta los 18 meses se da la etapa oral, que el punto de placer se va a encontrar en la boca, ¿sí? ¿Y cómo se da este placer? Por medio del chupar y el morder, ¿correcto? La segunda etapa es la etapa anal, que se da de los 18 meses a los 3-4 años. El punto de placer es el ano, y va a estar el placer en resistir y en expulsar. Recordemos que dentro del desarrollo humano, acá se da el dominio de esfínteres, cuando el niño comienza a decir si quiere ir al baño o no quiere ir al baño. Podemos poner como ejemplo cuando nosotros nos aguantamos mucho tiempo ir al baño, o cuando el profesor no nos da el permiso para ir al baño y estamos reteniendo mucho tiempo la orina. Cuando vamos al baño y miccionamos, vamos a tener un sentimiento de deleite, de placer, ¿no? Esto es lo que dice Freud que se da. Y de sobre manera especial en esta edad. Obviamente que el ejemplo que les he puesto significa, por ejemplo, que se sigue manteniendo este impulso a lo largo del tiempo. La tercera etapa es la etapa fálica, que se da de los 3 a los 6 o 7 años. El punto de placer se va a encontrar en los genitales. Propiamente él dice que se da por medio de la masturbación. Por si acaso, masturbación no estamos hablando del término expreso de autosatisfacción, sino que de autodescubrimiento. El niño comienza a distinguir que es diferente en los sexos, como masculino o como femenino. Igualmente, ese autodescubrimiento comienza a tocarse sus genitales, y esto comienza a ser la parte genital, ¿no? Existe una etapa, que es la etapa de latencia, que se da de 5 a 12 años, donde se suspende la pulsión sexual. En este sentido dice que se va a dar más énfasis al estudio, más importancia al aspecto de querer adquirir conocimientos. Por último tenemos la etapa genital, que se va a dar propiamente en la pubertad.
Eso quiere decir a partir de los 10 años para adelante. Y el punto placer va a estar en la relación sexual, ¿no? Propiamente el intercambio de sexos, y dice que de forma expresa mediante las relaciones sexuales. Acá tenemos un cuadrito para entender un poquito más lo que decíamos hace un momento, y vamos a considerar que la primera etapa, que es la etapa oral, ¿sí? El bebé conoce su entorno a través de la boca, ¿no? En ese sentido, cuando succiona el pecho de su madre, estás teniendo una sensación deleitosa, ¿no? Lo que dice Freud. La segunda etapa, que es la etapa anal, que hemos dicho, que justamente el aprendizaje se va a dar en torno al control de los esfínteres, ¿no? Al ir al baño, al decir en este momento cuando quiere hacer o cuando no quiere hacer, ¿no? Es especialmente en los niños. La etapa fálica, que es el autodescubrimiento del cuerpo, que propiamente se va a dar en la niñez, como hemos dicho, propiamente mediante el autodescubrimiento, conociendo su cuerpo. La etapa de latencias, que se da mayor importancia al estudio, ¿no? En la niñez y en la adolescencia. Y la etapa genital, que ocurre durante la pubertad y se experimentan los cambios psicológicos y físicos del cuerpo. Bueno, es un tema bastante pequeño, es bastante interesante, también bastante polémico. Recordemos que Freud siempre fue visto un poquito mal por esta teoría, pero en cierta manera nos habla de los sentimientos reprimidos. Muchas veces dice que esto que nosotros sentimos interiormente, y que cuando nosotros nos mostramos realmente como son, cuando hacemos deporte, cuando estamos desinhibidos, mostramos realmente lo que somos y no vivimos de caretas, porque el yo es una especie de careta de reprimir todo lo que nosotros tenemos guardado. Bueno, es lo que dice Freud en su teoría del psicoanálisis. Bueno, muchachos, espero que les haya servido esta explicación. Acompaño siempre las tareas con un pequeño cuestionario para que lo podamos trabajar en el cuaderno, y también les voy a tener ahí unas cuantas palabritas para que busquemos en el diccionario. Espero que les haya gustado. Este es un nuevo método que estamos utilizando, que está bastante interesante y lo vamos a ir mejorando poco a poco. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la próxima semana.